Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Leonardo Rivas, en compañía de mi esposa, la hermana Lolita, en este video en el cual tenemos la segunda enseñanza, segunda clase, ¿verdad? La continuación de lo que sería el pueblo de Israel, que salió con mano poderosa de Egipto. Y pues bueno, vamos a estar observando y estudiando el paso de todo este acontecimiento, hermanos. Nos quedamos la otra vez en el anterior video. Si no lo ha visto, por favor de poderlo ver y darle like. En este lugar de Ramesés van a Sucot, el pueblo. Salen con mano poderosa de parte de Jehová. Después de la 10ª plaga, dentro de la 10ª plaga se da un rescate, que es acerca del cordero. El cordero es sacrificado. En la 9ª plaga es acerca de tinieblas, y se nos dice que afuera había tinieblas, pero en las habitaciones de los israelitas, de los hebreos, había luz. En la 10ª plaga, afuera de las casas de los israelitas hay muerte, adentro hay vida, de las habitaciones de las casas de los hebreos, hermanos. Después, hermanos, salen. Acuérdese la diferencia entre lo que es la Pascua, que es la muerte del cordero, el sacrificio para que podamos tener vida, y lo que sería la salida del pueblo de Egipto. Esto se va a celebrar en Sucot. Después de que están en Sucot, se hace la celebración de los panes sin levadura, y bueno, se les da ahí algunos mandatos al pueblo de Israel. Después de este lugar se van hacia lo que es Pihairot. Dios mismo nos da la explicación de que si de este punto a lo que es la tierra prometida, vamos a ponerlo en el color verde, de aquí hacia esta parte, y aquí ya es Canaán, pasando lo que es el Negev, que es el desierto, por eso se llama Negev, y sería algo más rápido, llegarían en corto tiempo. Pero ¿por qué no? Dios mismo nos da la respuesta, porque dice, si el pueblo de Israel va hacia donde están los filisteos, entonces a ver que van a enfrentarse contra ellos en una batalla, van a ser cobardes, miedosos, y se van a regresar a Egipto. Entonces no van a ir por ese lugar hacia lo que es Canaán, sino que van a bajar de lo que es Sucot a Pihairot, es al lado de donde está el Mar Rojo. Toda esa parte es el Mar Rojo. Eso es uno de los brazos que se va extendiendo, y bueno, es brazo occidental acerca del Mar Rojo. Y pues bueno, hermanos, en esta parte, este es el Mar Rojo, van a pasar, ¿verdad? Usted ya sabe la historia, que Dios es el que endurece el corazón de Faraón. Se levanta Faraón y dice, bueno, ¿qué hemos hecho? Los hemos dejado ir, y entonces van en contra de lo que es el pueblo de los hebreos. Ahora bien, ellos empiezan a estar alistándose, y dice capítulo 14 de Éxodo, versículo 7, dice, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Cuando entonces de aquí, hermanos, de esta parte de Ramesés van siguiendo al pueblo de Israel. Cuando los hebreos, el pueblo de Israel, pero también la gente que iba con ellos, empiezan a observar que viene el faraón, entonces pasa algo. Cuando lo ven, llega de lejos, entonces tienen miedo y dicen, ¿que no había tumbas y sepulcros allá en Egipto?
deberíamos de haber hecho lo correcto, que nos hubiéramos quedado, hubiéramos sido siervos, esclavos, y hubiéramos ayudado y hubiéramos hecho todo allá en Egipto, no que viene y Dios nos sacó y Moisés y empiezan a murmurar, ¿y por qué nos sacaste? Bueno, todo eso, Moisés va con Dios y Dios le dijo acerca de que pues, iban a pasar ese mar, pero Moisés le dice, ¿qué hacemos, Señor? Y dice, ¿para qué me consultas? Di a los hijos de Israel que marchen, que pasen. Y entonces agarra y toma la vara y entonces le pega las aguas y se separan. Esto es que en esta parte, hermanos, va a haber una separación de las aguas. Pero hay una situación. Mientras que va pasando el pueblo de Israel hacia el otro lado, se pone aquí la columna, pero de nube, pero está la otra, de fuego. Dice la palabra de Dios aquí, fíjense, versículo 14 del capítulo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y bueno, dice aquí en el versículo 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Se iba hacia lo que es atrás, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, columna de nube. E iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos. Dice, y alumbraba a Israel de noche en toda aquella noche, nunca se acercaron los unos a los otros. Hermanos, tengamos en cuenta esto, que cuando van a pasar el Mar Rojo y se abre, había una columna de nube atrás. La columna de nube nada más estaba lo que era en las mañanas, ¿verdad? En el día, y en la noche estaba la columna de fuego. Quiere decir que empezaron a pasar desde el día. En ese momento, ¿verdad? Empezaron a pasar, a cruzar lo que sería el Mar Rojo, y fue en el día, para que cuando llegara la noche estuviera la columna de fuego atrás de ellos, y dice que toda esa noche estuvieron pasando el pueblo de Israel. No fueron un minuto, un día, una hora, no fue a veces con las películas que hay tormentas y de repente van pasando y se encierra el mar, es algo muy rápido, no, sino que fueron más de 5 millones que empezaron a pasar, y pues bueno, se tardaron toda aquella noche. Y dice, versículo 22, entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, ¿verdad? Y trastornó el campamento de los egipcios. Se da cuenta que aquí ya podemos observar que tanto la columna de fuego como de nube estaba ya en ese lugar, por la cuestión de que estaba en la transición de la noche al día. Eso es algo interesante, hermanos, por eso les digo acerca de que las columnas ahí estaban, una en el día y otra en la noche, y cuando había un cambio se veían las dos. Entonces después nos dice que y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiendes tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus caballos y sobre su caballería. Entonces extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Entonces, hermanos, siempre les voy a estar refiriendo y siempre les voy a decir acerca de que no, cuando entendamos esto,
que las películas, series o a veces hasta documentales está bien para informarnos, pero qué mejor es ir a la Biblia. Y bueno, los documentales o la historia o a veces en el internet hay que estar checando, aprendiendo acerca de ello, hermanos, pues para ir sumándole más conocimiento, pero no hay que creerle, no es la Biblia, las series, las películas, lo que pasan en la televisión o a veces reportajes, sino hay que leer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no quedó ni aún uno. Entonces, cuando pasan en este lado, hermanos, yo lo puse de esta manera, pero los lugares están más juntos y hacia lo que es la parte de abajo. Entonces, hermano, aquí cuando ellos pasan, ellos, ¿verdad? Para que le entendamos, ellos están gozosos, alegres, felices, pero hay una situación que empiezan ellos pues a festejar, y dice aquí que esta Miriam empezó a tocar el pandero, la danza y todos estaban alegres, y 3 días les duró esa alegría, esa danza, ese sentir de poder hacer las cosas bien y festejar, porque después llegan y ya es en el desierto de Shur, lo que sería que no hay agua, ¿verdad? Y entonces es cuando en ese lugar donde está, se le llama Mara, porque las aguas son amargas, entonces derriban un árbol y ahí se convierten esas aguas amargas en aguas dulces. Después de ahí, hermanos, ya que están todos alegres y todo, siguen hacia lo que es Elim. En Elim, hermanos, se nos explica en el capítulo 16, en el capítulo 15, capítulo 16 dice ahí: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. Hay una situación, cuando llegan al desierto de Shur, aquí, hermanos, es donde se da lo que es Mara, del agua amarga a agua dulce. Después de aquí se van a Elim. En Elim, hermanos, cuando llegan ahí, dice que habían 70 palmeras y 12 fuentes de agua. Entonces ahí no hubo reclamo en nadie del pueblo, pero después cuando parten de Elim hacia el Sin, entonces es cuando empiezan a decir: oh, allá en Egipto teníamos las cacerolas de carne, teníamos pan hasta saciarnos. Eran esclavos, les pedían más tributo, no tenían tanto dinero, estaban siendo más esclavizados, más duros, pero ellos se acordaban de la carne. Entonces Dios aquí les manda el maná, y hay una especificación, ¿verdad?, acerca de ello. Son 6, sabemos nosotros los 7 días, ¿verdad? Empieza el primer día en domingo, el 6º día es el viernes, el 7º día es el sábado. El 6º día, les decía, del domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, hay que recoger una porción de lo que es el maná. El maná a veces se compara con gelatina ¿verdad?, o más sólido, y podían llenarse de él, pero que no lo podían estar guardando para otro día, sino era para ese día. Entonces, de domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, los 5 días podían ellos comer todo. El 6º día, hermanos, se tenía que guardar la porción del viernes y la porción del sábado. En los otros días, si guardabas 2 porciones o te quedaba algo, se agusanaba ese maná. Entonces el 6º día tenías que poner tu parte, tu porción de ese día, y la del sábado. ¿Por qué el sábado? Porque es día del reposo, que Dios reposó, y uno va entendiendo acerca de 6 días hizo toda su obra y el 7º reposó de toda su obra, y es para conmemoración, para que nosotros recordemos lo que Él hizo. Entonces, hermanos, en el 7º día comían lo que el viernes habían juntado, la doble porción. Pero mucha gente, como hoy en día, no le creen a Dios y lo creen a medias. Entonces muchos de los hebreos salieron el sábado, ¿verdad?, a ver si había maná, pero no había nada. El 7º día empezaban a buscar y no había comida, y se enojaban en contra de Dios de que por qué no había el maná,
aún habiéndoles dicho desde antes. Entonces, pues bueno, de aquí, hermanos, del Sin, entonces van hacia lo que es Refidim. En Refidim suceden varias cosas. Uno es que el pueblo de Israel otra vez vuelve a tener sed. Obviamente 5 millones más los animales, todo lo que tenían, la multitud, todo, pues entonces necesitaban agua. Y es cuando le dice Dios a Moisés que le pegue a la roca, y es cuando sale el agua de la roca. Pero después de que ellos están tomando agua, se sacian, entonces llega alguien a echarles de pleito. ¿Quién fue? Los de Amalek. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Amalek llega con su ejército y Dios le dice a Moisés, ¿verdad?, cómo es que va a vencer. Moisés entonces lo entiende y pone como jefe, como líder de la batalla, ¿a quién? A Josué. Entonces Josué va a ir y tiene que buscar los hombres que están preparados para la guerra. Moisés va y sube a un collado en el cual va a estar ahí, y sube con él Aarón y Hur. Y la historia no la sabemos acerca de cuando Moisés levantaba las manos, entonces el pueblo de Israel ganaba, pero cuando bajaba las manos, ¿qué pasaba con él? Con el pueblo de Israel perdía. Entonces, hermanos, ¿qué pasó? Que ahí Aarón y Hur agarraron una piedra, pusieron esa piedra, y entonces, ¿verdad?, lo hicieron sentar sobre esa piedra a Moisés, y agarraron cada uno su brazo y lo extendieron, ¿verdad? Lo subieron para que iba prevaleciendo el pueblo de Israel. Después Dios les dio y les concedió la victoria en ese lugar, en este lugar que es Refidim. Ahora, hermanos, aquí también está el monte Horeb, y en el cual vamos a estarlo observando, porque se hace agua de la roca, la pelea de Amalek, aquí en Refidim, que también es el monte de Horeb, el monte de Dios, el monte Sinaí. Y aquí vamos a estar observando porque Jetro, el suegro de Moisés, llega a este lugar, a Refidim, llega con Moisés, llega con toda la gente ahí, con el pueblo de Israel. ¿Y qué hace? Entonces va a la tienda de Moisés, Moisés le empieza a explicar. Para esto, hermanos, tengamos en cuenta, en varios lugares el pueblo de Israel renegó, murmuró en contra de Jehová y en contra de Moisés y Aarón. En el primer lugar fue en Egipto, ahí renegaron. En el segundo lugar, ¿cuál fue? Y lo podemos ir viendo, en estos lugares aquí también murmuraron en contra de Dios y Moisés. En el siguiente fue en Mara, ¿verdad? Y en el desierto de Shur también ellos murmuraron. También fue en el Sin, que fue con lo del maná, que también volvieron a murmurar, ¿verdad? Aquí después en Refidim, con lo que es el agua que sale de la roca, empezaron a murmurar en contra de Dios y en contra de Moisés y a Aarón. Después, y que llega su suegro Jetro, también le trae a Séfora a sus dos hijos. ¿Cómo se llaman sus dos hijos de Moisés? El primero es Gersón, porque forastero es, y el segundo es Eliezer, acerca de que había vencido y lo había rescatado y cuidado y lo había librado de la espada de Faraón. Entonces por eso le puso así. Entonces porque de esta parte los había enviado hacia lo que era Madián, a donde ellos vivían, y entonces a su esposa, a sus hijos, y de aquí entonces regresan, están aquí y se sientan a contar, pero no les cuenta lo que murmuraron en contra de él y de Dios. No, hermanos, no. Jetro era sacerdote de Madián. Pero entonces cuando le cuenta la historia a Moisés de cómo es que Dios, el verdadero Dios, saca con mano poderosa al pueblo de Israel de Egipto, entonces él entiende y dice, no, ahora sé que Jehová es sobre todos los dioses, es el Dios verdadero. Y entonces sacrifica, ¿verdad? Y llega Aarón y llegan todos y comen de él. De ahí de lo que es del preparativo que hizo Jetro. Después de eso, entonces, hermanos, lo vamos a seguir viendo, porque es cuando ya llegan, sube a lo que es el monte Sinaí para lo que son las tablas de la ley. Así que pues eso será para el siguiente
video, ¿verdad? Que vamos a estarlo teniendo. Así que pues bueno, hermanos, esperan la tercera parte. Dios les bendiga. Soy el pastor Leonardo Rivas en compañía de mi esposa, la hermana Lolita, que les damos las gracias, y también puedan ver este video y darle like. Nos vemos pronto en el siguiente video. Hasta luego.